Bien. Y listo, entonces seguimos con este tipo de estudios que son los que más le van a pedir, ¿no? La mayoría pide mucho cadera, y eso es porque pues hay muchas razas que son predispuestas genéticamente a tener la displasia, o también pueden pedir radiografías de cadera en pacientes pues adultos mayores, ¿no? Por enfermedades degenerativas, que muchos estén relacionados con displasia o con traumatismos o simplemente cambios degenerativos. Entonces, la displasia de cadera, y algo que también toca corregir, porque pues ya hace varios años se dijo, no hablamos de displasia de cadera en pacientes adultos. La displasia de cadera, las terminologías para pacientes cachorros o jóvenes, que van hasta el año nada más, y perros gigantes por ahí hasta el año y 2 meses. De ahí en adelante lo que nosotros ya observamos son cambios degenerativos y varios niveles de enfermedad degenerativa articular o osteoartrosis. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Así que si alguien le dice, es que tiene diagnóstico de displasia de cadera un perro adulto, está desactualizado. Listo. Entonces, las proyecciones, pues la que sí o sí nos va a dar mayor información es la ventrodorsal. Por seguridad del paciente o digamos que el estudio tenga que ser completo, siempre va a ir con la proyección lateral, ¿no? Porque estamos evaluando al paciente en general y muchas veces si hay problema de la cadera, hay problema de la columna y tenemos que evaluar muy bien la zona lumbosacra. Entonces siempre hay que hacer las dos. Sin embargo, la proyección que más nos da información para la cadera directamente pues va a ser la ventrodorsal. Estas placas radiográficas se tienen que hacer bajo anestesia general. De pronto, si el paciente coopera mucho, se podría hacer despierto, pero si es para el diagnóstico en el cachorro de la displasia, sí hay que sedarlos. ¿Por qué? Porque la ubicación del paciente o al estirarle las patitas tiene que ser completamente estirado y ligeramente girado. Que de hecho hoy tuvimos uno de displasia. Esperen, tengo un video y se los mando allí para que vean cómo se posiciona. Voy a verificar el audio, no haya cualquier. Listo, les acabo ya de enviar el video. Es un paciente fila bull, no sé si lo conocen, ese rojo. Fila bull, o sea como de Bull Terrier pero fila. Es una cachorra de 6 meses, entonces a ella se sedó y se le tomó la placa radiográfica y van a ver completamente estirado y girado hacia las rodillas, hacia medial. Esa es la posición de una convencional. Y bueno, importante ahí, incluye obviamente toda la pelvis y las rodillas deberían salir. Entonces, hay un poquito para que se repase la anatomía. ¿Sí se acuerdan, no? Si no se acuerdan, igual ahí están los huesos que conforman la pelvis y la cadera. Entonces, la cabecita pues tiene que estar completamente articulada. Aquí está el hueso del acetábulo, la cabeza del fémur, el cuello del fémur, ¿cómo se llama? Trocánter mayor, estos.
Bueno, bien que no lo vean, ¿no? Porque está ahí escrito. Agujero nivelador, el ala de Lilium, el sacro, el cuerpo de Lilium, el isquion y las tuberosidades. Aquí se ve, pues, mire, la posición alineada del lado de Vitas. Un paciente aparentemente normal. Entonces, espero que no se les olvide la anatomía cuando hagan el informe. Y me toca repasar. Listo. Entonces, la proyección, me la aumento un poquito. Para corroborar la anatomía. Entonces, lo que les decía, en esta pues en realidad la cadera, algunos se visualiza muy bien las cabezas, otros no. Entonces por eso es que no es tan diagnóstica para esto, pero en otras es tan evidente el problema que incluso le pueden ver irregular. Y también para ver si está subluxado, ¿no? Luxado, en ese caso pues una debería estar mucho más arriba. Entonces por eso la importancia de la... ¿Sí ves que se llama así? Retábulos. Sí, pero los huecos. Entonces, acá viene lo siguiente. Ya tomamos la placa radiográfica y tenemos que hacer una medición que se llama índice de Norberg. Entonces, el punto aquí es básicamente... Van a encontrar el punto como tal de la mitad de esa cabeza del fémur y el borde del acetábulo, de las dos. Entonces luego unen las líneas, trazan otra línea acá y van a medir el ángulo. Entonces esos son los valores. Está torcido. Si ese valor es menos de eso, pues tiene displasia de cadera y bueno, ahí ya lo podrían clasificar. Aquí este es tomado de un libro de radiología, entonces ahí todavía dice el índice de Norberg y describe algunos cambios, ¿no? Que ya son degenerativos, pero como les decía, normalmente los cambios ya degenerativos los encontramos a medida que va avanzando la edad en mayor grado. Aunque a veces incluso son cachorros y ya traen esclerosis bastante marcada, por ejemplo. Sí. Derecho. No, tiene que ser menos. O sea, lo normal es 105, si es menor a 105 en los perros y menor a 95 en los gatos tendría la displasia de cadera. Ajá. Porque como se va a salir el hueso, digamos, está un poco más desarticulado, entonces se va a inclinar, este ángulo es menor, entonces esa es la displasia. Ahí van a diagnosticar la displasia. ¿Perdón? Ah, entonces ustedes van a agarrar la placa radiográfica y lo primero que van a hacer es buscarle el punto medio a esa cabeza. O sea, hacen como el circulito y en el centro, en los dos. Listo, ya tienen ahí la mitad y lo que hacen es trazarle esta línea primero. Y luego trazan desde este punto una línea recta que toque la punta del acetábulo. Entonces, miren. Y luego el ángulo que miden es este. Y en ese caso que está de 107, entonces ¿qué significa? Eso lo pueden hacer pues manualmente o con los equipos digitales, ahí ya viene el aparatito para medirle cuánto llueve. Entonces, si es menor a 0,5, ahí sí es displasia de cadera. Y en ese caso que está aumentado, que está más. No tiene mayor relevancia, son dos rayitos. Tiene que ser menor. Tiene que ser menor, claro. Lo que le decía es que si se sale, por ejemplo,
Profe, si los valores están por encima de 100. Menor a 105. Debe estar muy metida la cabeza, ¿no? Ah, sí, Profe, si los valores están por encima. Es que no debería haber mucho más de allá si la cadera está bien. Ajá. 110. Porque cuando se desarticula o se separa es cuando se disminuye ese grado. Entonces el punto acá es que sea menor. Pues ahí sale 107, pero pues en realidad ahí no tiene mayor. ¿En qué casos se puede cuando la cabeza del fémur está o tiene mayor grado? Cuando la afección osteoarticular es más severa y pierde el, o sea, en estos pacientes que tenían de cachorros displasia de cadera, ¿me escuchan por favor? En los pacientes que tenían displasia de cadera y va pasando el tiempo, ese ligamento redondo se va volviendo más laxo, que es incluso el que se puede romper. Entonces, a medida que se va haciendo más laxo, se puede salir la cabecita. Y el otro caso es como ese proceso es degenerativo o nacen ya con aplanamiento de la superficie acetabular. Da esa posibilidad de que se salga de esa articulación, se luxe o se subluxe. Entonces, digamos, aquí es el acetábulo, ¿no? Así como para, no todos son así tan redonditos, pero aquí debería estar la cabecita. Hay algunos que nacen con este acetábulo así, muy aplanado. Entonces, por lo mismo, la cabeza también tiende a ser como más aplanada y fácilmente se puede salir o se puede romper aquí el ligamento redondo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces, esta es otra técnica para la displasia de cadera. Bien, sí, sí. No tienen que ser iguales. No, ninguno somos iguales. Es igual que nosotros. O sea, no es tan simétrico. Y además puede variar un poco porque así tratemos nosotros de anestesiarlo y ponerlo lo más derechito, siempre hay un margen de que no quedó completamente. Entonces no va a salir. O sea, si es una diferencia así leve, no hay ningún problema. Pero la mayoría de los perros que tienen este tipo de patologías se afectan las dos. Solo que a veces una un poquito más que la otra, pero no es normal, o sea, nunca encontramos un perro que a nuestro lado de la cadera está completamente sano, perfecto, y el otro con cambios degenerativos no, porque es algo que tiene que mantener ahí el equilibrio. Entonces finalmente las dos se van a afectar. Y si es genético, pues lo mismo, o sea, se afectan cuando se está formando los dos, no va a ser exclusivo solamente de uno, por lo menos en esta patología. Listo, entonces el método Penn-Hip para ver el grado de laxitud de esa articulación. Y esta se tiene que hacer hasta las 16 semanas. Entonces, básicamente lo que utilizamos es este aparatico. El punto es que tenemos que meterlo en medio de la pelvis, agarramos las patitas, las estiramos y estas dos barritas que se ven aquí se van a ir separando. Entonces le va a abrir la cadera. Entonces ustedes agarran las patitas y como que las estiran y las cierran. Pero este aparato va abriendo la cadera en la parte de abajo, por así decirlo. Entonces ahí es donde vamos a ver si tiene esa laxitud. Entonces miren cómo se separa. Miren Entonces es mucho más visible allí esa separación del acetábulo con la cabeza femoral. Igual si algo, creo que yo tengo por ahí un video, también se los envío para que sea más claro. Entonces este paciente tiene que estar en anestesia general preferiblemente, porque si viene con dolor, que la mayoría pues si viene por este tipo de diagnósticos tiene dolor de moderado a severo, pues se va a molestar y se va a mover. Entonces primero se puede lastimar más y lo otro pues no queda bien la placa radiográfica, puede quedar torcida. ¿Ese tipo de patología siempre en la condición quirúrgica o se puede encontrar?
Si usted hace un diagnóstico temprano de 16 semanas, la mayoría puede ser quirúrgico. No, pues tratamiento, la idea sería corregirlo allí. Entonces, la verdad, en la parte de ortopedia hay varias cirugías que ustedes podrían, por ejemplo, revisarla. Una es hacer una incisión del músculo pectíneo, que es un músculo delgadito que queda en la parte de la ingle bilateral, para que evitarle como esa tensión y que la cadera como que se expanda un poco mejor para que el paciente pueda caminar. Lo otro es monitorización, y si son razas grandes, ir programando para qué, que no lo hacemos acá en Colombia, pero el reemplazo de cadera lo pueden hacer cuando ya haya terminado su desarrollo. En México ya lo están haciendo, acá todavía no, reemplazo de cadera. Y hay otra cirugía que se llama osteotomía pélvica. Entonces básicamente lo que van a hacer es una incisión aquí en la pelvis para que se pueda seguir expandiendo esa caderita y que no haga como tanta tensión aquí, se sacan esas articulaciones de la cadera. Sé que suena como raro, pero pues igual ustedes lo pueden verificar en... ¿Debería haber una cirugía? No. Tejidos blandos, por ahora. ¿O ya vieron algo de ortopedia? Bueno, pero seguramente les indicaron el libro como base que hasta ahora se tiene, que es el de Teresa Fosu. Ahí pueden encontrar las cirugías para que las puedan revisar, ¿no? No. Su amiga Teresita Fosu. ¿Señor? Bueno, o sea, no sé si lo tengo ahí, pero es osteotomía pélvica. O sintisectomía también se llama sintisectomía. ¿Qué más allí en la cadera? Bueno, dependiendo de qué tan afectado está, puede ser lo que les decía, que esperen tratamiento de manejo del dolor, le hagan la cirugía del pectíneo, o ya pues, el ortopedista decide si considera realizarle la sintisectomía, o esperar mucho más adelante para el reemplazo de cadera en otro lugar, si es el caso. A veces los pacientes pueden ir creciendo con eso y con los medicamentos, control de peso, cambio de dieta, pero va a llegar un punto si se le degenera tanto esa articulación o se subluxa o se luxa. Acá por ahora lo que tenemos es el procedimiento quirúrgico de ablación de cabeza y cuello femoral. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Bueno, algo adicional o de dudas que tengan de la caderita. Esas principalmente son las dos técnicas, la que les mostraba para la evaluación de displasia de cadera. Y bueno, acá seguimos con patologías degenerativas. La osteodistrofia generalmente se da pues, en esas razas de rápido crecimiento que son las razas grandes. Ahí tenemos Gran Danés, Weimaraner, pero pues hay incluso más, ¿no? Que hemos tenido de Bernés de la Montaña, de Ranova. Y bueno, ese tipo de patologías también se pueden dar por alteraciones en la nutrición, o aquí hay algo muy importante, creo que ya ya son menos los colegas que hacen esto, pero por si acaso conocen alguno o que no van a hacer ustedes, o es como el pensamiento que se tenía, ¿no? Diciendo, es un cachorrito, está creciendo rápido, de pronto tiene cojera o se golpeó allí, administrémosle calcio. Y muchos vienen con... Entonces, si ustedes le administran un cachorro calcio, sin exámenes de laboratorio, sin verificar que el calcio en realidad estaba bajo y hay que suplementarlo, ese calcio lo que puede hacer es mineralización de las líneas de crecimiento de manera prematura. Entonces puede ser un problema, ¿no? Y bueno, moquillo también por déficit nutricional.
Las lesiones generalmente son bilaterales, son muy parecidas, o sea, son simétricas. Se pierde la densidad del hueso en general en la diáfisis, pero hacia la metáfisis se aumenta esa radiopacidad, como las características de esa patología, y se va pues deformando el huesito, se inflama el tejido blando y son patologías dolorosas, ¿no? Generalmente pues acude el propietario porque tiene claudicación y ustedes van a ver en el examen clínico aumento en la zona de las articulaciones. Y otra característica, paciente joven, entonces ya ustedes van evaluando si es una raza predisponente, preguntan muy bien qué tipo de alimentación tiene y ya pues van a tomar su placa radiográfica para evaluar qué tanta tensión tiene. Digo. ¿Cómo dices que son perros, en este caso, que se ve el hueso, Sí, o sea, la característica es pues perro joven, entonces ustedes toman la placa radiográfica con su sospecha ya clínica de lo que les había nombrado en la exploración y entonces miren, pérdida de densidad del hueso en esta zona, en la diáfisis, pero acá miren como está mucho más radiopaco, ¿no? Y de hecho no se ven muy bien las líneas de crecimiento. En esta, por ejemplo, sí se ve, pero acá como que está irregular, o sea, mejor dicho, como que se pierde esa pequeña línea radiolúcida. Ya se empieza a fusionar, se acumula ahí calcio, se fusiona y le quedan las patitas chiquitas y torcidas. Entonces, pues dependiendo cuál sea la causa, pues, el punto es entrar a indagar de la causa primaria y hacer el tratamiento, ¿no? Y luego sí pensar si es un paciente de alguna corrección quirúrgica. Panosteitis. Panosteitis también otro tipo de patología muy frecuente en perros jóvenes. Entonces, pan, ¿qué significa? Todos, ¿no? Todos. Entonces, todos los huesos van a estar afectados, los huesos largos, pues uno o varios en este caso. Razas grandes y pues ahí están las razas. Una de las principales, el pastor alemán. También esclerosis. No, pues, ¿cómo se llamará? ¿Qué es esclerosis? ¿Me dijeron? Bien. Esclerosis. Aquí se ve. ¿Esclerosis? ¿Sí lo ves? Incremento de la radiodensidad hacia la parte de la médula. ¿Para la circulación? Engrosamiento. Pérdida de densidad. Pues hace contraste, ¿no? En principio aumenta la radiodensidad en la zona de la médula, por eso hace contraste con el resto del hueso y parece como también esa pérdida de densidad. Y mire aquí, como un sobrecrecimiento y se ensancha también el hueso. Y esas patologías también son bastante dolorosas. Le dice reacción perióstica lisa. Entonces, pues el periósteo, el borde, como que se aumenta aquí, pero pues, el bordecito se mantiene, ¿no? No hace esto, no es irregular, pero sí es como más lineal, sin embargo, sí aumenta de tamaño. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Y por acá, otro tipo de patología, no la vemos tan frecuente, pero puede ser que algún día les llegue. Necrosis avascular de la cabeza femoral, ¿no? Entonces, frecuente en razas miniatura. Yo lo vi una vez en un pincher y otra en un poodle. Solamente he visto dos. Lo que yo, claro que yo no me dedico a bien nada de eso, pero he visto dos. Entonces, ¿qué va a tener? Claudicación, dolor. Son pacientes pues jovencitos.
ustedes le toman la placa radiográfica y van a ver esa pérdida de densidad del hueso. ¿Y qué pasa? Que básicamente se bloquea el flujo sanguíneo. Entonces, si no llega sangre, pues no, el hueso, digamos, como que ahí se necrosa, ya va muriendo. Entonces, así van a ver esa placa radiográfica. Esa generalmente sí es unilateral. Entonces, ahí el tratamiento, ¿cuál creen que sea? Muy bien, ablación. El término correcto es ablación o resección artroplástica de la cabeza y cuello femoral, ¿no? Más conocido como amputación de cabeza. Ablación artroplástica o decisión artroplástica. Listo. Osificación incompleta del cóndilo humeral. También patología heredada, particularmente en las razas hispánicas, si alguno tiene de esas razas para que le revise los codos. Entonces tiene una pequeña fisura porque pues no se cerró completamente. Entonces, ¿qué va a suceder? Que se va a fracturar, ¿no? Porque pues los codos son un punto de alta tensión, igual que las rodillas, y más que todo pues en ellos, ¿no? Que están apoyando las cuatro patitas. Entonces pues van a tomar la placa radiográfica, van a ver esa línea y pues en ese caso sí la corrección es con aparatos ortopédicos, en este caso un tornillo para quitar. ¿Listo? Listo, entonces ahora pasamos a la parte de las fracturas. Entonces, si ustedes buscan en la literatura, hay un montón de clasificaciones. De hecho, unas vienen por números ya, que dicen, no, es una fractura grado 1, 5, 6, por así decirlo. Pero pues por ahora nosotros nos dedicamos a la ortopedia, vamos a ver lo más básico en la radiografía. Pero pues si les interesa pueden consultar más de esas clasificaciones. Entonces, de manera general, están descritas como una fractura abierta o cerrada. ¿Cuál creen que sea la diferencia entre una fractura abierta y una cerrada? ¿Cuál sería la definición? La exposición. Muy bien. Entonces, obviamente la abierta, y uno piensa, es la exposición del hueso, ¿no? Que se vea. Adicionalmente, ahora se considera una abierta también cuando así el hueso no se vea, esté debajo de la piel, pero la piel ya está lesionada. Hay pérdida de la continuidad de la piel o algún tipo de herida que podría generarle al paciente ingreso de bacterias. Entonces sí, es exposición del hueso o lesión, y que tenga en la zona lesión, así no vean directamente el huesito, pero que haya pérdida de continuidad de la piel o tejido blando. Esa sería la definición. Y la otra clasificación, si es simple, con minuta múltiple, eso depende de qué tantos fragmentos de hueso o qué tantas partes se dividió ese huesito. Entonces, pues, la simple pues va a ser con 2 fragmentos nada más. Múltiple, varios, y la con minuta, que no se pueden reducir fácilmente, que no son fácilmente reducibles. Ya sé esto. ¿Desde qué parte? ¿Cuál era tu pregunta? Bueno, simple pues 2 fragmentos, ¿no? La múltiple varios, y la con minuta son muchos, muy pequeños, que es difícil de reducir. ¿Qué reducir? Pues ponerles una placa o un material que los alinee directamente. O sea, van a quedar fragmentos que uno no los puede pegar, por así decirlo. El tiempo cuando hay una fractura reciente, eso afecta digamos, en la reparación del tejido. O sea, entre más tiempo pasa una fractura, tiene que regresar al ligamento o de mejor manera
Claro, para la recuperación de una fractura sí tiene mucho que ver el tiempo en el que uno llega al paciente o el paciente llega a uno. Entonces, si fue el impacto, digamos hoy, se fractura el hueso, lo que usted primero tiene que hacer como médico es estabilizar el paciente, ¿no? Porque no vemos partecitas, sino vemos como tal al paciente completamente. Entonces, verificar que no tenga ningún otro tipo de compromiso que le vaya a generar un deterioro grave de su salud o incluso la muerte, ¿no? Entonces, neumotórax, hemorragia. Usted estabiliza al paciente haciendo el manejo del dolor, control de la inflamación y le puede dar de 2 a 3 días para operarlo, sería lo ideal. Las fracturas nunca son una emergencia quirúrgica, ¿no? Para que lo tengan en cuenta, porque los propietarios muchas veces llegan y dicen, no, opere. No se opera tejido inflamado y dermatizado, porque se puede complicar la recuperación. Entonces lo que uno hace es desinflamar un poco, controlar el dolor y luego sí proceder a reparar. O sea, tampoco es que se fracturó y hoy mismo ya pasa al quirófano. Nunca las ortopedias van a ser una emergencia. En el caso de que se le ponían Bueno, ahí ya estaría comprometiendo otro órgano que sí le va a generar la muerte al paciente, ¿no? Entonces, en este caso, ahí sí sería, pero de huesos largos, pues no. Incluso, por ejemplo, no sé, se fracturó la mandíbula, pero para que un paciente se fracture la mandíbula, pues recibió el impacto en toda la cara, ¿no? Es muy raro que solamente se afectó allí y no le generó problemas. Entonces ahí lo que se hace es el tratamiento de emergencia sería para traumatismo craneoencefálico, si es el caso, donde hay dolor, controlar la inflamación, hacer drenaje, y luego sí, cuando el paciente ya esté un poco más estable, se procede a anestesiarlo para hacerle la reparación del hueso. Hay otras técnicas mientras tanto, pues le pueden poner un bozal allí para que no se vaya a complicar y pues hidratación o alimentación de otra vía parenteral o líquidos dependiendo del caso. Bueno, otra clasificación es de acuerdo a la forma en la que está. Entonces pues transversa, oblicua, espiral. Y bueno, dependiendo de qué tanto compromete la cortical, puede ser completa, es decir, atraviesa una cortical, 2 corticales, ¿no? Esa es la completa. La incompleta a veces queda como una fisura, entonces llegó una cortical y acá la otra parte está bien. Y la otra es la de tallo verde. ¿Qué creen que, o alguien sabe cuál es la fractura en tallo verde? Forma de igual. Que no atraviese las 2 corticales. Es la incompleta. ¿O qué me decía? ¿Sí? Y la de tallo verde, ¿por qué creen que se llama tallo verde? ¿En qué paciente se podría generar una fractura de tallo verde? En los cachorros. Recuerden que los cachorros pues tienen más cartílago, ¿no? Son más elásticos, entonces puede ser que el huesito se dobló, pero no se fractura. Es como si ustedes agarran literalmente el tallo verde de un... Entonces hace esto, pero no se rompe, pero sí queda doblado, por así decirlo, un poquito alterado, pero no alcanza a romperse las corticales. Esa es la fractura en tallo verde. Bueno, fractura en tallo verde que generalmente pues no llega a romper el hueso. ¿La puedo mirar? Listo, entonces ahí pues de los dibujos creo que está bastante claro. Ahí está más de 3, reducible, no reducible, bueno, las cirugías ya las vemos ahora. Pues de Bien. parte al anterior momento. Sí. Cuando hablas de reducible se refiere a Que yo pueda juntar completamente todos los fragmentos y dejar como el hueso nuevamente para poder ponerle un aparato de fijación. Pero la otra conductas no reducibles son pequeños y a veces usted le puede poner, no sé, una placa, pero le quedan los fragmentos por allá como un poquito sueltos, por así decirlo.
depende de qué tan grande sea. A veces no es necesario. Si es un paciente joven y no tiene otra complicación, eso rápidamente va generando osteogénesis. Lo importante es que la base, los fragmentos grandes queden bien alineados, que se escoja la mejor técnica y ya de ahí en adelante pues todo se va reparando. Y pues hay muchas técnicas también como para mejorar eso. Una está, por ejemplo, el plasma con plaquetas, que lo podrían ahí aplicar directamente para generar que esa recuperación sea mucho más rápida. Listo, entonces, otro tipo de o clasificación de la fractura es que si es articular o no es articular, por abulsión, por compresión, están las fracturas patológicas y están las que vamos a ver luego, que son salteadas. Entonces, esta primera, que creen que sea de las que están nombradas acá. ¿Qué le ven fracturado esta? ¿Cómo se llama esa parte? Mejor dicho, ¿qué hueso es primero? El que está afectado. La tibia. ¿Qué parte de la tibia está comprometida? La cresta de la tibia. Muy bien. Entonces, ¿cuál creen que sea? ¿Qué tipo de fractura? Muy bien. Es una fractura por abulsión, ¿no? Porque allí que se inserta ligamentos. ¿cómo le llamas? Ligamento. El rotuliano patelar. Seguramente hizo un estiramiento muy fuerte que se genera esa fractura por abulsión. Entonces allí pues la técnica que utilizaron son clavos. Clavos, reposo, con medicamentos para el dolor y esperar que recupere fácil porque es un paciente joven. Listo. Esta de acá, ¿cuál crees que sea? ¿Carpo? Muy obvia. ¿Muy carpo? Muy bien. Ajá, es una fractura patológica secundaria a un proceso, muy probablemente, no lo sabemos, pero puede ser un tumor. Entonces, en nuestros sarcomas, con los sarcomas, el paciente pues está predispuesto a que se le genere una fractura por pérdida de densidad del hueso, ¿no? ¿Pero qué tiene? Y es la de allá, el extremo de la columna, ¿cuál sería? Por compresión. Grave, ¿no? No sé si de pronto él cayó de una altura y cayó de colita, o llegó, no sé, un carro o algo y desde atrás le pegó el impacto muy fuerte. Entonces aquí pues primero está luxado y también está fracturado, ¿no? Una abulsión completa. Entonces seguramente ese paciente pues va a tener problemas para orinar, para caminar, para defecar. Con suerte y la médula se le puede reparar, bueno, no se lesionó y con tratamiento médico se desinflama y tendrían que hacerle una estabilización con placas y tornillos y ver si hay viabilidad. Traer a un paciente para resonancia magnética para ver si no se cercenó la médula, o bueno, en este caso médula de la caudequina por la ubicación en la que está. Y ahora sí, acá sí está el Salter-Harris. Entonces el Salter-Harris, la característica es que este tipo de fracturas se da en pacientes jóvenes. La línea de crecimiento. Entonces allí están clasificadas de acuerdo a cómo está distribuida esa línea de fractura. Entonces la primera completa. Es la tipo 5, bueno, si ustedes revisan en humanos hay más incluso, ¿no? Con más detalle. Pero nosotros con que veamos que está en la superficie de la epífisis,
ya con eso tenemos ganado, porque abarca parte de la metáfisis, paciente joven, entonces ya sabemos que va a ser un Salter-Harris. Igual lo mismo, cuando le llegue un paciente seguramente ven la radiografía y dicen a su Salter-Harris, ¿no? Tal vez no se acuerden cuál era, pero pues ya revisan el atlas y corroboran, o sea, ahí no hay problema, porque a veces no vienen así tan de libro, ¿no? A veces vienen un poquito más corrido hacia abajo, depende de la patología, pero eso es de manera general. Entonces de este, para que le noten, este es incompleta, ¿no? Para que noten aquí la diferencia, porque se parecen mucho esta con esta. Entonces esta es incompleta y está completa, pero con una especie de compresión, ¿no? Porque está cerrada, a diferencia de esta, aquí hay una apertura. Aquí vamos a el uso de las placas radiográficas, lo que decía, pues adicionar, primero dar un diagnóstico, ¿no? Luego también puede servir para evaluar cómo quedó el procedimiento quirúrgico de corrección y hacer seguimiento de cómo va ese proceso de cicatrización, porque el proceso termina hasta que ya el hueso se consolidó, ¿no? Muchas veces pueden ser las cirugías espectaculares, quedaron muy bien, le toman la radiografía saliendo del quirófano y todo quedó muy bonito, perfecto, pero resulta que el propietario no mantuvo el reposo, hasta ahí llegó la cirugía, ¿no? Entonces sí, es nuestra responsabilidad informar muy bien a los propietarios y que firmen, porque el último reporte que se dio de Convescol, la mayoría de demandas que hay están hacia los ortopedistas. Hay mucho ortopedista con demanda y la mayoría es porque no se dio bien la información. Ya ni siquiera es porque el trabajo como tal, el trabajo quirúrgico no se hizo bien, sino que no se le explicó o no se le dieron los formatos al propietario para que allí él quedara también como responsable de que sí entendió todo y que tiene que hacer lo que estaba en la fórmula médica. Entonces sí tienen que tener mucho cuidado con eso, ¿no? De manera general, pero pues especialmente pues, nos dieron esa noticia que los más demandados son los ortopedistas. Listo. Entonces, ¿de qué depende de que una fractura se recupere? Del tipo de hueso. Si es un hueso que tiene mucho impacto o no, del tamaño también, el tipo de fractura, como lo vieron allí, la edad del paciente, obviamente los jóvenes tienen más posibilidades en principio de recuperar una fractura, pero también tendrían el contra por el crecimiento, ¿no? Que a veces pueden corregir la fractura, pero eso hizo que se cerrara prematuramente la línea de crecimiento y le quedó un miembro más corto que el otro. El método de tratamiento importante, ahí sí ya la responsabilidad del ortopedista, del cirujano, de escoger la mejor técnica posible. Y ahí viene lo siguiente, también como recomendación. Muchas veces nosotros como veterinarios tenemos como esa mala maña y que tenemos que erradicarla, que nos toca pensar en todo, ¿no? Toca pensar en el perro, nos toca pensar en nuestro trabajo y encima nos toca preocuparnos por el bolsillo del propietario. Esa última, traten de quitarla de su vida porque si no se van a meter en problemas, porque muchas veces en tratar de ayudar que no les salga tan costoso al propietario pueden elegir la técnica más barata, pero eso resulta en que no era la indicada y el paciente se complica y finalmente va a salir todo más caro y seguramente el propietario demandado, ¿no? Al médico demandado. El veterinario nunca le van a decir, ay, sí, gracias, doctora. Al principio sí me salió más barato, ¿no? Pero cuando ya las cosas se complican, nunca va a decir, no, él lo hizo por mi bien, no le va a decir, usted era el doctor, usted no me dijo, demás. Y eso sí es para que lo tengan ahí muy en cuenta también. Ustedes dan su criterio y escogen la mejor técnica posible para el paciente, no importa el costo. Ya si ven que está la otra que no sea tan cara y ven viabilidad de hacerla, pero eso tiene que estar reportado. La historia clínica se sugiere esta, pero por condiciones y teniendo
cuenta las posibles complicaciones, el propietario accede a la otra también para que se vayan ya como teniendo en cuenta cómo es nuestro trabajo. Es un poquito difícil. Enfermedades sistémicas, esto es otra cosa muy importante allí. Entonces, para el tratamiento del paciente tiene que ir de la mano el médico, el clínico que revisó y el ortopedista, ¿no? Entonces, bueno, mis profesores a mí me decían que no debe haber ningún médico especialista que no sepa medicina interna. Entonces, puede ser cardiólogo, puede ser ortopedista, puede ser cirujano de tejidos blandos, neurólogo, dermatólogo, lo que quiera. Pero si ese especialista le dice que no le gusta medicina interna, póngale cuidado. ¿Por qué? Porque puede ser que se enfoca ya en su especialidad, pero eso no excluye que tenga que saber cómo funciona todo en el paciente, ¿no? Entonces aquí puede haber también complicaciones. A veces se remite el paciente para ortopedia y el ortopedista es muy bueno haciendo su ortopedia y todo eso, le queda la cirugía muy bien, pero si no analizaron muy bien la historia clínica o el colega no le dijo, no verificaron los exámenes y resulta que el paciente tenía de base, no sé, una Ehrlichia, por ejemplo. Y el paciente no va a cicatrizar o se le complica después de la anestesia. Entonces, por eso aquí es muy importante que se evalúe no solo el hueso, sino el paciente completo. O qué tal era una fractura patológica y no se dieron cuenta y estaban poniéndole material de ortopedia a un tumor que apenas estaba generándose, por ejemplo, o operando un hueso. Entonces, esa parte sí tienen que evaluar. Aporte vascular. Aquí más o menos lo que me preguntaban, que si en qué momento pues, se tiene que operar el paciente. Cuando la injuria está recién hecha, o sea, las siguientes horas del trauma, este aporte vascular va a estar alterado también, porque ustedes saben que se liberan sustancias como las catecolaminas. ¿Qué hacen las catecolaminas y de manera muy general en un paciente? Generan vasoconstricción periférica, ¿no? Porque pues lo normal del organismo es mandar a los órganos principales para la supervivencia, ¿no? Entonces está corazón, cerebro, hígado, riñones principalmente. Entonces las extremidades en principio no reciben un adecuado aporte. Si ustedes llegan de una a intentar hacer un proceso allí de recuperación, van a tener problema en el aporte vascular. Lo otro también es en las ortopedias, llega sí con la fractura y la piel alrededor, el tejido, el músculo está muy inflamado, tiene pérdida de vitalidad. Allí tampoco se tiene que operar. O sea, primero se tiene que recuperar parte del tejido blando y luego sí. Que es una complicación frecuente, ¿no? Así le pusieron el material de ortopedia, pero pues no había cómo cubrir la herida y pues resulta en osteomielitis muchas veces o no uniones. Y bueno, osteoporosis postraumática. Entonces esto es lo siguiente, se fractura, puede ser que le corrigieron la fractura o no, pero por algún motivo la patita no la están utilizando. Entonces, si esto no se usa, también se ve bloqueado la parte vascular, neurológico y la viabilidad de ese hueso también se va perdiendo. Entonces, en ellos se puede dar eso. O osteoporosis después de tener la fractura si el miembro no recupera su función. Entonces, complicaciones posquirúrgicas en hueso, retraso en la unión, falta de unión, consolidación defectuosa, daño exuberante, infecciones y tumores. Tenía una imagen de uno que nos llegó que creemos, de hecho ayer le tomamos una biopsia de hueso. A ver si tengo acá las imágenes. Si no, luego se las envío. Pero bueno.
Entonces, la primera imagen, ¿cuál será? Como una pandemia. Falta de unión, ¿no? Miren que aquí, en esta imagen, no hay un punto de fusión, pero el hueso estuvo tratando como de formar el callo, pero no se une. Eso es, en ese caso. Y el hueso intenta, pero debe ser que tiene algún otro tipo de patología o latencia o lo que sea, pero finalmente el hueso no fusiona. Entonces eso es falta de unión. Pueden pasar años y está así, o sea, hace espacio allí. Lo otro sí es el retraso de unión, que se demora más de lo normal. ¿Cuánto se demora en cicatrizar un hueso? Depende de varios factores, ¿no? Pero de manera general, en condiciones así como 60, 90 días. Más o menos. Entonces ustedes tienen que ir evaluando eso para ver cómo va su paciente, si está bien o se está demorando. Creo que en la imagen sí, pero en la otra, la En esta, pues se ve como un callo exuberante, ¿no? O sea, aquí no se ve como la línea de fractura, pero miren. Aquí tiene pérdida de densidad, aquí. Entonces, esa imagen podría ser para el callo exuberante y para un retraso en la unión. Pero ese sí tiene un puente. Entonces, ya si tiene un puentecito, ya nos da como una posibilidad de que podrían llegar a consolidarse más adelante. ¿Quién te está llamando? Sí, pues también ese podría aplicar para consolidación defectuosa, ¿no? Porque ¿Juliana? ese hueso no está. ¿Qué? Sí, claro, no excluye. Y depende, ¿no? Porque puede ser que un hueso se fracturaron los dos, uno sí fusionó y el otro no. O uno le generó más callo y el otro no. Esta imagen de jefe. Miren lo que está aumentado, ¿no? ¿Esa cuál sería la descripción? Aumento de volumen de tejido blanco. Ajá. Y el hueso sí también tiene algo de defecto, ¿no? Está como un poco irregular aquí, de pronto ya no lo alcanzan a ver, pero miren. Hay afección del tejido blanco y también hay compromiso del tejido óseo, ¿no? Entonces, si uno lo ve así, lo que pensaría en principio es que se trata de un tumor que compromete el tejido blanco, ¿no? Que podría ser el osteosarcoma, puede ser el condrosarcoma, puede ser un hemangio. Listo. Esta de acá, miren que tiene aquí su material de ortopedia, pero pues está desalineado, ¿no? Y miren esto. ¿A este que creen que le pasó? Este sí, pero es secundario a un proceso de ortopedia, ¿no? Porque están los agujeros que le pusieron para los tornillos. Y pues aparentemente no funcionó porque miren, o se refracturó, ¿no? Le quitaron ya el aparato de fijación, o bueno, ahí viene otro problema también, ¿no? Que si de pronto le hicieron un agujero más grande de lo que deberían, o le pusieron un clavo donde no iba, que eso también predispone a que se fracture por ese lado. Y la última pues sí es no unión también. Está completamente separado. ¿Quieren un break? Porque veo a varios subiendo. Bueno, 5 minutitos para que salgan a tomar aire. ¿No? ¿O seguimos? Ah, bueno, que los veo a varios que están cerrando los ojos. ¿Qué seguimos? Pero allá atrás. Osteomielitis.
colitis. Entonces, ¿dónde se puede generar? En fracturas abiertas, como dijimos, o por un procedimiento quirúrgico que no manejó la técnica adecuada, o por vía hematógena, que tenía también acceso por algún otro tipo de punto de su organismo. Y bueno, en cuanto a neoplasias, podemos encontrar benignas, malignas y que también puedan generar metástasis. Entonces, benignas, osteomas, condromas, osteocondrosis. Malignas, la primera, pues osteosarcoma, fibro, manquio, condrosarcoma. Y de ese tipo de patologías, pues de los malignos, obviamente, el grado de metástasis es alto, ¿no? Del paciente que les comentaba ayer, luego les envió y para que lo analicen se le hizo la biopsia y resulta que simplemente saltó y se fracturó. Lleva como 15 días, pero cuando se evaluó la placa radiográfica se ven como bordes irregulares y le duele muchísimo, ¿no? Que es una de las características de los sarcomas. Son dolores que no se pueden controlar fácil ni con opioides, o sea, con analgésicos que tenemos para formulación por vía oral en casa es muy difícil. A veces terminan hospitalizados con infusiones y así pueden mantener dolores, una de las características. A ese perrito se le tomaron ayer placas radiográficas. En principio, a simple vista no pareciera tener metástasis, pero luego nos pusimos a analizar un poco más y sí tiene pequeños focos. Solo que es un perrito adulto mayor, entonces ahí queda como la sospecha. ¿Es inicio de metástasis o es mineralización? Entonces ahí la recomendación es tomar una radiografía de control o hacerle tomografía de pulmones. Pero cuando se hizo el abordaje ya al hueso, son huesos de una coloración como rojiza, a veces sangra poco. Entonces, siempre que vean una alteración de sospecha de tumor en hueso, obligatoriamente placa radiográfica, ¿no? Y esta otra patología que yo, les soy sincera, no la he visto, no sé si es diagnosticada. No les dije, ¿no? Si quieren salir a un break, lo pueden hacer. Mieloma múltiple, entonces proliferación de células plasmáticas en la médula ósea y puede producir lesiones focales en los huesos largos, también en las vértebras, las costillas. No la he visto, esa creo que es más frecuente o pues por lo menos la tratan en humanos, ¿no? No me ha tocado ver el paciente así, no sé si subdiagnosticado alguno, pero pues patología bastante grave para nuestros pacientes. Y tumores de tejido blando que pueden llegar a generarle también avance a hueso, como el carcinoma de células escamosas subungual, ungueal. Esta sí tuvimos un caso, entonces para que tengan precaución, ¿no? A veces el propietario piensa que por allí salió a correr y se pinchó con un vidrio, con algo, y empieza ahí con el dolor, le empiezan a manejar analgesia, no resuelve, y ahí está, hasta que van viendo el tejido blando consangrado, necrótico, y le hacen una biopsia de eso, y si es un carcinoma, obligatoriamente y rápidamente placa de tórax y amputación. Y la amputación muchas veces ni siquiera es de la falange, ¿no? Porque el avance es bastante rápido. Listo, alteraciones nutricionales y metabólicas. Entonces allí si hay algún tipo de alteración en el equilibrio del fósforo y el calcio, en patologías como el hipotiroidismo nutricional secundario o el hipotiroidismo renal secundario. Ese hiperparatiroidismo renal secundario también a veces no lo vemos tanto porque como primero tiene que cruzar la parte de la enfermedad renal, a veces nos llegan ya los pacientes con muy en estado urémico y no alcanzamos a ver este tipo de cambio. Pero seguramente los neurólogos sí tendrían más casos para reportar.
esta de acá de los gatos que consumen únicamente carne, pues tampoco lo vemos casi porque la mayoría, o por lo menos de los que nosotros recibimos, por lo menos le dan en concentrado. Entonces no hay mayor problema por ese lado. Bueno, otro tipo de patologías, enanismo hipoficiario, hipervitaminosis A. Entonces el enanismo lo han encontrado pues, en pastores alemanes, por una alteración en la hormona de crecimiento, es lo mismo, cierre de las líneas de manera prematura o osificación en las epífisis. Y miren la diferencia, ¿no? De la radiografía de la A es un hueso pues, normal y la B cómo se va curvando. Y eso sí, habláramos de un pastor alemán muy grave, ¿no? De pronto en un control distrófico mucho más fácil. Y bueno, y enfermedades articulares que pues ya hemos hablado a lo largo de estos días un poco. Les puede generar luxaciones, subluxaciones, la incongruencia articular que le puedan generar. Pueden ser traumáticas, congénitas o secundarias a malformaciones. Es decir, sería una osteocondrosis bastante severa, ¿no? El dolor, se imaginarán cuál es. Y bueno, pueden tener también en las articulaciones algún tipo de infecciones penetrantes o por vía hematógena. Hay una patología aquí que es muy frecuente y es en los hemotrópicos, ¿no? Ya sea Ehrlichia, Babesia, Anaplasma, pero principalmente la Ehrlichia, que esa puede afectar un montón de tejidos, ¿no? Y sistemas. Dentro de esos están las articulaciones y a veces uno por rutina puede pensar, no, el paciente que tiene alguna hemorragia por allí, plaquetas bajas y ya, pero muchas veces no se piensa que un dolor articular puede estar generado por este tipo de problemas. Incluso ya saliendo de la parte del hueso, problemas respiratorios se ha visto que pueden estar relacionados también con hemotrópicos. Problemas oftalmológicos, netamente oftalmológicos, lo mismo, neurológicos también, entonces sí puede afectar muchos sistemas y a veces no nos damos cuenta. Poliartropatías inmunomedianas, también lupus podría generar. Están pues las no erosivas, que no alteran el hueso, o si las erosivas, que vamos a ver en la placa radiográfica, en patologías como la artritis reumatoide, en perros pequeños. Afortunadamente de esas tampoco hemos visto, o puede ser que las estemos subdiagnosticando, ¿no? Pero la mayoría que nosotros vemos son congénitas y traumáticas. Esta creo que en la primera clase algo les comenté, osteopatía hipertrófica pulmonar, son pacientes que llegan con dolores articulares en los dos miembros, generalmente los anteriores, toman la placa radiográfica, se ven esos cambios de densidad y si es un perro adulto y ven ese tipo de cambios también. De una vez, radiografía de tórax y muchas veces se encuentran ese patrón nodular pulmonar, ese sería. Y pues patologías también bastante dolorosas y de pronóstico pues de reservado a mal. Bueno, este tampoco pues es como raro, ¿no? Pero para tenerlo en cuenta en gatos que pueden tener un origen viral también cambios en los huesos, ¿no? Similares a la hipervitaminosis, que fue la que estaba en la anterior diapositiva. También se pueden encontrar enfermedades que sean osteoproliferativas, pero que no generan ningún tipo de patología también. Entonces, la única forma de saber eso es tomándole una biopsia de hueso. Y ya, para que no se me duerman, ya acabamos. ¿Hasta allí alguna duda? Sé que pues, hay varias patologías. ¿Ustedes ya vieron medicina interna? No. ¿Están viendo? Bueno. Listo. Igual pueden revisar alguna de esas si tienen alguna duda, pero pues aquí lo pasamos muy rápidamente porque pues es una clase de imagenología, ¿no? Para que ustedes vayan. Entonces, antes de que se me vayan, habíamos quedado que la próxima clase
examen, ¿cierto? Listo. Y dijeron que aceptaban hasta la clase de hoy, ¿cierto? Si quieren, profe, Hasta la clase anterior. hasta la anterior, por favor. Listo, ¿sí? Acá está grabado. Entonces, por favor, me envían su nota. Me la envían igual, eso no se demora nada, ¿no? Hoy, al WhatsApp, mi nota, considero que es esta de trabajo. 3 para el esfuerzo. Ya veré, ¿no? Esa autocrítica.